Listo, parece que ya está grabando. Ajá. Entonces, bienvenidos otra vez. Vamos a empezar entonces con esta clase, iniciando con la realimentación del quiz que se acaba de cerrar esta mañana a las 10 con las preguntas que más dificultad tuvieron para la mayoría. De todas maneras, hay una particularidad de este quiz y es que, como ustedes pudieron darse cuenta tal vez, al ser tantas preguntas posibles y escogerse todo al azar, el número de preguntas repetidas por cada estudiante es muy bajo. Entonces aquí van a haber preguntas que tal vez a ustedes no les salieron y yo simplemente lo que hice fue pues sumar a los que más les salió, pero en general había una pregunta repetida cada 5 estudiantes y fueron pocas de esas las que fueron difíciles. Entonces eso es lo que va a suceder, ¿no? Cuando uno coge bancos grandes. La primera pregunta es esta. Yo también les voy a preguntar a ustedes si quieren que la hagamos o no, como para no desperdiciar tiempo. Entonces díganme ustedes si quieren que la hagamos o no. Dice, tenemos el sistema de masas, tenemos una masa A que tiene pues una masa, hay fricción cinética con la mesa, se sueltan de reposo, nos dan la masa B y a partir de esta información tenemos que calcular la rapidez del bloque MB cuando ha descendido 1 metro. ¿Quieren que lo hagamos o no? Sí, profe. Sí, profe, por favor. Listo, yo ya les copié a ustedes lo del qué, lo del chat anónimo, por si quieren escribir ahí alguna pregunta que prefieran hacerlo de esa manera. Ah, ya, aquí vi. Profe, me siento frustrado porque yo estudié y practiqué con ejercicios, pero en el quiz me quedé en blanco, no supe cómo resolver algunos ejercicios. Eso es lo que hay que hacer en este momento con esos ejercicios que no tú pudiste resolver, pero en blanco, es resolverlos. O sea, preguntarme a mí, si no alcanzamos, preguntarle a otro profesor, preguntarle a los compañeros. Esos ejercicios están diciendo aquí hay una duda, aquí hay huecos, esto no se entiende. Esos son los que hay que resolver porque muy probablemente van a salir también en el examen. Listo, usuario 531.838. Entonces, a preguntar. El estudio, el estudio no consiste solamente en ver videos, el estudio no consiste solamente en ver una presentación, el estudio consiste en hacer y en preguntar. La pregunta hace parte fundamental del estudio. Yo por eso es que cuando me enteré, digamos, cuando Diego Carvajal nos pasó esta herramienta de preguntas anónimas, yo la implementé de una y me pareció que ha sido un éxito porque yo sé que a ustedes a veces les da pena preguntar, entonces con esto trato de bajarles la barrera de la pregunta, pero la pregunta es importante, es muy importante que pregunten. Entonces, a trabajar en esas preguntas porque hay que saberlas resolver y seguro que cuando las entiendas vas a darte cuenta de cuáles eran los huecos que tenían. Todo ejercicio que uno no puede hacer es un diagnóstico de algo que no ha entendido. Bueno, entonces, esto se puede hacer. Nosotros hemos visto muchas técnicas y por todas las técnicas se pueden resolver estos problemas. Hasta este momento podemos hacerlo como solo por leyes de Newton o combinándolo o podemos hacerlo con energía combinándolo con leyes de Newton para calcular el trabajo, o podemos hacerlo incluso por momentum e impulso, pero digamos que ustedes pueden escoger si quieren que lo hagamos por energías o si quieren que lo hagamos por simplemente leyes de Newton. ¿Qué quieren? ¿Cuál sería la más óptima? O sea, ¿cuál nos recomendaría, profe? Pues para mí yo trataría de utilizar energías porque las energías siempre tratan de como simplificar la dinámica del sistema, pero uno siempre va a tener que utilizar algo de leyes de Newton en algún momento. Entonces, si quieren, hagámoslo por leyes de Newton y si quieren ustedes para que estudien para el examen, háganlo por leyes de Newton. Yo lo hago por energías con leyes de Newton y ustedes los hacen solamente por leyes de Newton, que es calcular aceleraciones. Y con eso pues pueden comparar. Hagámoslo así. Entonces, miren, aquí se supone que esto está del reposo y se va a liberar 1 metro, pero para que quepa, vamos a pensar que esto es 1 metro y pues nuestro bloque pues va a haber descendido esa altura de 1 metro. Obviamente va a tener aquí una velocidad final en v, que es diferente de 0, y este bloque pues también se tendrá que haber movido 1 metro, vamos a suponer que no le ha pegado al tornillo ni nada de eso, y también va a tener una velocidad final en a. El hecho de que exista una cuerda también implica que hay una relación entre esas dos velocidades. Si yo, por ejemplo, escojo los ejes de esta forma, voy a, por ejemplo, a colocar y positivo hacia abajo y x positivo hacia la derecha. Si yo los escojo de esta forma, entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Que esas velocidades de A y de B son diferentes o una es el doble de la otra o qué?
Son las mismas. Son las mismas y tienen el mismo signo. Una sería positiva y la otra sería negativa. Depende, ¿no? Depende de los ejes. En este caso ambas Exacto. tienen el mismo signo. En este caso ambas tienen el mismo signo porque mira que yo puse una trampa. Es mi culpa. Yo puse a medir hacia abajo positivo el Y, ¿sí ves? Entonces, si B está bajando, entonces su velocidad es positiva. Pero ustedes se confunden si yo coloco así el Y, ¿prefieren que lo ponga hacia arriba? Sí, profe, por favor. Listo. Pero eso no pasa nada, ¿no? Eso da lo mismo. Entonces lo vamos a poner el Y. Y ahora sí se cumple pues lo que nos dice David Andrés. Como el Y es positivo hacia arriba y el bloque B está bajando, entonces el bloque A está hacia la derecha y por lo tanto el bloque B tiene una velocidad negativa porque va hacia abajo y nuestro Y positivo va hacia arriba. Entonces nuestra ligadura lo que está diciendo es que la velocidad final de A es igual a menos la velocidad final en B. ¿Sí? Tienen el signo contrario. Esa es nuestra ligadura por culpa de la cuerda. Ahora bien, ahora sí apliquemos energías. Cuando nosotros tenemos energías, nosotros lo que decíamos es energía final mecánica es igual a la energía inicial más el trabajo no conservativo más el trabajo externo. ¿Tenemos trabajos externos? No. No, esa cuerda no es un trabajo externo, esa cuerda está uniendo a los dos bloques y no está haciendo trabajo externo, no es una cuerda externa que venga por acá jalando las cosas o algo así. ¿Ok? Entonces no es trabajo externo. ¿Tenemos trabajo no conservativo? Sí. Sí, porque hay fricción cinética entre la mesa, acá, en esta zona. Hay fricción cinética. Entonces, sí, entonces, bueno, ya, tenemos que seguir. Y recuerden que la energía mecánica siempre se escribe como la energía cinética más la energía potencial. Y esta energía potencial se parte como en energías gravitacionales, energías elásticas. Lo estoy explicando con todo el detalle, así como hicimos el sábado. Y otras energías. Y en este caso, pues solamente gravitacional, elástica no hay porque no hay resorte, sino hay otras que nos hayan dicho. Y con eso, entonces, como tenemos gravitacional, recordemos que la gravitacional siempre es una diferencia de altura, es una diferencia de respecto a una altura, respecto a un nivel. Entonces tenemos que escoger un nivel para medir esas potenciales gravitacionales. En este caso, esta no importa en el bloque A, porque pues él nos está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Y como no se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, pues yo para qué me pongo a complicarme la vida a medirle a él la MGH. O sea, básicamente MGH menos MGH me va a dar 0 porque él nunca cambia de altura. Y nos toca poner un nivel para el bloque B. ¿Ustedes dónde lo pondrían? ¿Cuál sería más fácil? Por ejemplo, lo pondrían acá, voy a poner opción A, o acá, opción B, o acá, opción C, o acá, opción D. ¿Cuál creerían ustedes que es lo más fácil? D. D es una. ¿Quién más vota por D o cuál otra? La B. La B también. O sea, no importa. ¿Listo? No importa. Pero, por ejemplo, si uno se pone a coger la A, entonces tiene que tener como en cuenta como una altura diferente ahí, como rara, ¿cierto? Si uno se pone a coger la B, pues también está bien. O sea, lo que importa al final es que independiente de cuál escoja yo, lo que recorrió fue un metro. Eso es lo que me va a dar. Entonces, podríamos coger la B o podríamos coger la C, porque lo que nos interesa simplemente es que bajó un metro respecto a ese nivel. Entonces puede ser la C o la D. Me parece a mí que es lo más fácil. Y entonces les voy a preguntar a ustedes rápidamente que me digan si la C o la D. Ahí está. Voten rápido, por favor. Uy, se empataron. A 9. Vamos a esperar 15 votos. Va ganando la C. 14 votos y 15, listo. Ganó la C. Entonces vamos a escoger nuestro nivel de referencia en C. Listo, muy bien. Voy a borrar los otros como para no confundirnos. Nuestro nivel de referencia va a ser el AC, y entonces ahora podemos escribir las energías iniciales y finales y todo ese rollo. Entonces la energía inicial sería K inicial más U inicial igual, ay, perdón, estas son las finales. Final, igual a K inicial más U inicial más trabajo no conservativo
K final es la que estamos buscando, que sería MA por B final al cuadrado sobre 2, más MB por B final B cuadrado sobre 2, más U final. Entonces, recordemos que no vamos a tener en cuenta el bloque A, solamente nos interesa el bloque B, y si nuestro nivel de referencia era C, ¿cómo escribiría yo la energía cinética del bloque B al final? ¿Es positiva o es negativa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es positiva o es negativa? Si yo estoy por debajo, ¿mi energía es positiva o es negativa? Ustedes no sé si se acuerdan, pero esa energía es mg por h, y esto no es una distancia, esto es simplemente la coordenada respecto al nivel de referencia. Como yo estoy por debajo, esa energía realmente sería negativa, sería mg por menos 1 metro, mb, que es el que está allá abajo. ¿Ok? Tengan cuidado. No importa el nivel de referencia que escojan, pero tienen que ser consistentes en los signos, de acuerdo a ese nivel de referencia. ¿Hay alguna duda antes de seguir ahí? Negativa, negativa, ya han dicho, sí, de acuerdo, muy bien. Muy bien, entonces negativa, yo no había mirado el chat ese. Y eso será la inicial, entonces inicialmente nos dicen que parte del reposo, creo, ¿sí? Todo el reposo, entonces este man vale 0. La energía inicial, sabemos que este no nos interesa porque ese no cambió, la energía potencial gravitacional. Y este, pues está en el nivel de referencia al inicio, entonces también es 0, entonces esto vale 0. Y nos queda que esto simplemente es el trabajo no conservativo. ¿Cuál es el trabajo no conservativo? Pues es el trabajo que hace la fricción, ¿sí? Esa fricción que hay en la superficie cuando se mueve hacia la derecha este bloque. La fricción pues va hacia atrás. Vamos a hacer el diagrama de fuerzas antes, para que nos quede más claro eso. Upa, ¿qué estoy haciendo? Vamos a hacer el diagrama de fuerzas, porque ahora tenemos que calcular el trabajo no conservativo. Trabajo no conservativo, donde ese trabajo no conservativo es el mismo trabajo de la fricción, que es la única no conservativa, que sería menos la fricción por la distancia que recorrió, que es 1 metro. ¿Y por qué le puse menos? Pues porque la fricción va hacia atrás, el desplazamiento hacia adelante, la fricción siempre se opone. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esta fricción? Esto sería menos μ cinético por la normal por 1. Entonces tenemos que sacar la normal. Y para eso hacemos nuestro diagrama de fuerzas. Por eso toca no desprenderse de las leyes de Newton. Entonces aquí tenemos mg, aquí tenemos la fricción que va hacia atrás, y si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, tendríamos normal menos mg, y eso me da 0 porque esta no se está acelerando hacia arriba y hacia abajo. Y entonces la normal es igual a mg. Y por lo tanto, sumaría menos μk por mg, por 1. ¿Sí? El 1 está ahí implícito, se nos desapareció, pero es por 1, por 1 metro. Entonces este será nuestro trabajo no conservativo. Entonces esto sería igual a menos μk por m por g. ¿Cuál masa? Masa A, ¿cierto? Y bueno, listo. Aquí simplemente hay que simplificar. Una cosa importante es, recordemos que habíamos dicho que hay una ligadura, las velocidades realmente pues eran las mismas excepto el signo, pero cuando saquemos las rapideces, cuando leemos al cuadrado, pues todo esto da igual. Entonces esto lo podemos reescribir como ma sobre 2 por b final al cuadrado, más mb sobre 2 por b final al cuadrado. Como está al cuadrado, el menos no nos importa. Menos mb, perdón, igual, ¿esto es igual a qué? A menos μk por ma por g. Y pues aquí es simplemente que ustedes reemplacen. ¿Sí? Reemplazan las masas, reemplazan g, reemplazan absolutamente todo, y de ahí les va a quedar b final. Yo obviamente me demoro más explicándolo para hacer un repaso. Yo estoy haciendo este ejercicio como un repaso, pero digamos que el planteamiento es muy sencillo. Conservación de la energía. Cuando este se mueve en la situación final, se están moviendo con cierta velocidad final. Encuentro la ligadura entre las dos, la relación. Aquí es muy fácil. Y pues empezar a darle valores iniciales y valores finales a las cosas y listo. Y como tocó calcular un trabajo no conservativo, pues entonces tuvimos que ir a mirar que ese trabajo no conservativo es de la fuerza de fricción y pues lo calculamos. Profe, pero no nos dan la masa, o sí, sí nos dieron las dos masas, mira. Masa B, aquí está. Y es que este chito me está tapando a mí. Y ahí está la masa A, 6.6. Entonces sí nos dieron las dos masas. Anónimos. Entonces tú tienes todo, mira, tenemos μk, tenemos masa, tenemos G.
Tenemos, bueno, aquí está mu K más AG, todo esto lo tenemos, todo esto lo tenemos, todo esto ya se podemos despejar. Según eso de varias energías potenciales, ¿sobre cuál otras, además de gravitacional y elástica, puede involucrar varios potenciales del mismo ejercicio? Sí, puede involucrar varios, y normalmente las otras es cuando uno le pintan como unas curvas, como este estilo, ¿sí? Potenciales tipo moleculares, algo así, pero nosotros, en este curso, normalmente estamos manejando solamente gravitacional y elástica. User 529. En trabajo no conservativo no falta la distancia que recorre. Sí, sí, lo que pasa es que la distancia es 1 metro. Entonces, si quieren, la ponemos como distancia, si les parece. Y acá le ponemos como distancia y después más bien reemplazan distancia por 1 metro. Es que preciso dio 1 metro, entonces se desaparece, pero tienes toda la razón, ahí tiene que haber una distancia, lo que pasa es que aquí vale 1 metro. ¿Listo? 520.07. Bueno, supongo que sí. Listo, entonces ya pasamos este ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué la energía potencial inicial es 0? Primero, porque recuerda que el de este bloque no importa, digamos que para ese bloque el nivel que escogimos pues es este y está sobre su nivel, entonces es 0. Y mira que el nivel que escogimos para el bloque B fue este C, o sea que al inicio también está en 0, porque ese fue el nivel que escogimos de referencia. Entonces por eso 0 para el de arriba, 0 para el de abajo. Tú puedes escoger niveles de referencia diferentes para cada bloque, eso también se puede hacer. Y entonces uno escoge el más fácil, que es donde están al inicio. Por eso va a 0. 520, 080. Cuando habría una energía externa, no, un trabajo externo, pues el trabajo es energía, pero entonces para responderte claramente es cuando haya una fuerza externa. Entonces, digamos que tú puedes, si hubiera una persona aquí empujando, ¿sí? Eso será una fuerza externa, porque es alguien externo a tu sistema, que tu sistema está compuesto de las dos masas, la cuerda, ¿qué? Y la Tierra, pues para eso, pues para tener la energía gravitacional. Si hubiera entonces una persona empujando, si hubiera otra cuerda que viene de otro lado por acá jalando, alguna cosa rara de esas, eso sería una fuerza externa. Casi nunca lo tenemos, simplemente hay que tenerlo ahí por si llega a aparecer. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente. Dice, analice las siguientes afirmaciones sobre el movimiento de un carrito en una montaña rusa. Entonces el carrito, digamos, está haciendo así. Esa es la montaña rusa y el carrito se está moviendo a lo largo de esa montaña rusa. Entonces, no sé, el carrito es este. Entonces dice, el punto de mayor energía potencial del carrito, potencial. Y como aquí no hay resorte ni nada de eso, me imagino que esa potencial se está refiriendo a gravitacional. El punto de mayor energía potencial gravitacional del carrito corresponde al punto en el que se encuentra en la altura máxima. Eso también depende de donde estemos mirando nosotros el nivel de referencia, pero supongamos que, pues, como es normal, la gente mide el nivel de referencia desde el suelo, entonces sí, su energía potencial máxima estará gravitacional estará cuando tenga la mayor altura. Podríamos decir que esta es verdadera. En ausencia de rozamiento, la energía cinética del carrito es constante a lo largo del movimiento. Pues esa es falsa, ¿cierto? Esa es falsa porque, por ejemplo, cuando él empieza a descender, él empieza a acelerarse, y en este punto, donde la energía potencial gravitacional es la más pequeña, la energía cinética es lo más grande posible. Es cuando más rápido se está moviendo. Aquí es cuando la gente está más asustada. Y luego empieza esto a subir y se empieza a frenar, a frenar, a frenar. Y simplemente con el hecho de que cambie la rapidez, está cambiando la energía cinética. Entonces la 2 es falsa, no es cierto. La 3, en ausencia de rozamiento, la rapidez del carrito, siempre que se encuentre a la misma altura, será la misma. La dirección de la velocidad dependerá de la forma. Entonces lo que está diciendo es, si ustedes trazan una línea así, la rapidez del carrito acá va para abajo, pero como es rapidez, que es la norma, la rapidez ahí es la misma rapidez acá, que va para allá. ¿Ustedes qué dirían? Eso sí es como saberlo, ¿no? Entonces tenemos una energía, digamos, mecánica, que es K más U, siempre va a pasar esto. Y entonces uno podría decir, bueno, entonces K es igual a la energía total menos U.
como no hay rozamiento, la energía total se conserva. Entonces, en la primera zona, vamos a llamarla K sub A, aquí es A, aquí es B. En la primera zona, K sub A, tendríamos la energía total menos UA. Y en la segunda zona, la energía cinética sería K sub B igual a E menos UV. Pero estos dos son iguales, porque están a la misma altura. Y como están a la misma altura, estos dos son iguales y estos también son iguales, entonces estos dos son iguales. Entonces, esto es verdadera. 4. Si hay rozamiento, ahora sí hay rozamiento, la energía mecánica del sistema aumentará a medida que el carrito, pues claro que no va a aumentar, va a disminuir, porque el rozamiento está sacándonos energías del sistema. 5. La normal no hace ningún trabajo sobre el carro. Eso es verdad. O sea, si yo hago un zoom de esa trayectoria, digamos, la voy a hacer un poquito más grande acá, y hago mi carrito, la normal va así, y el desplazamiento siempre es tangente. Este es el vector de desplazamiento, digamos. Esta es la normal. Y recuerden que el trabajo para fuerzas constantes lo vamos a hacer aquí localmente. El trabajo es un producto punto. Puede ser una integral o puede ser aquí localmente en este pedacito. Cuando se mueve solo un pedacito chiquito, vamos a decir el diferencial de ese trabajo es la fuerza normal punto ese pequeño desplazamiento. Pero resulta que eso siempre hace 90 grados. O sea que esta cosa daría n por dl por coseno de pi medio. Si coseno de 90, ¿cuánto es? 0. Eso es 0. O sea, digamos que si ustedes están moviéndose en una dirección y hay una fuerza que va en dirección perpendicular, pues esa fuerza no está haciendo trabajo para ese desplazamiento, debe haber otra fuerza. Entonces esto nos da 0. ¿Cuándo la normal hace trabajo sobre el cuerpo? Pues digamos que tú podrías, por ejemplo, pensar en un ascensor y el ascensor, digamos, va subiendo y el bloque está acá o la persona, lo que sea, la normal va para allá. Entonces mira que el desplazamiento y la normal sí coinciden. 520,085. Entonces en ese caso la normal sí estaría haciendo un trabajo. ¿Está bien? 520,085. Listo. Entonces, la normal no hace ningún trabajo sobre el carro, eso es verdadero. Esto dijimos que era falso. El rozamiento hace que parte de la energía mecánica del carrito se transforme en energía térmica, sí, eso es verdadero. Por eso es que se pierde energía. Y entonces, vamos a ver cuál sería. Todas las afirmaciones son verdaderas, solo las afirmaciones 2 y 4 son falsas. Listo, ese es. Solo las afirmaciones 2 y 4 son falsas. Y esa es la respuesta. Problema conceptual, pero pues de todas maneras hay que tener claro el rol de cada una de las cosas. ¿Alguna pregunta acá? Yo estoy utilizando hoy un micrófono aparte diferente y unos audífonos diferentes. ¿Ustedes me están escuchando bien o como lejos o intercortado o bien? No, profe, estamos Bien, escuchando. profe. ¿Todo bien? Listo, gracias. Listo, sigamos. Este ejercicio ha salido muchas veces, entonces este no lo vamos a hacer. Por favor, los invito a que revisen las realimentaciones anteriores. ¿Listo? Para no repetir lo mismo y dar tiempo más bien a las preguntas que ustedes puedan tener. Ese es un ejercicio que se hizo el sábado, ¿no? En la maratón, me parece, ¿cierto? Creo que sí, profe. Es Sí, lo que vamos a volver, somos 3 de resortes, pero no sé. eso. Lo vamos a volver a hacer acá para que todos lo vean, pues porque no todos estuvieron en la maratón. Entonces, si se considera un bloque de tal masa que desciende por esa rampa, que tiene cierta altura, al bajar de la rampa la masa se encuentra en una región rugosa de tamaño D, de manera que el coeficiente de fricción, bueno, no es de manera, eso no. Y el coeficiente de fricción entre la superficie es μ, es desconocido, o sea, nuestra incógnita es cuánto vale μ, μ cinético, porque está deslizando. Después de pasar por la región, el bloque golpea un resorte de constante elástica K sub no sé cuánto, newtons, esto es metro, comprimiéndolo una distancia, ¿verdad? Pero eso está mal escrito, una distancia de x igual a 0.3 metros. Usando la información dispuesta, entonces miren, lo que nos están diciendo es que cuando lo comprimió máximo, lo máximo que lo pudo haber comprimido, digamos que el bloque terminó acá.
Y esto quedó muy despechadito. Entonces lo que lo comprimió fue X igual a 0.3. O sea que ahí se almacenó una energía. Y una condición importante es que aquí la velocidad final es nula. Porque si no fuera nula, pues lo seguiría comprimiendo más. Entonces si estamos hablando que está la compresión máxima, entonces la velocidad tiene que ser nula. Esa es una condición importante ahí. A ver, ahora nos dicen, utilizando la información dispuesta. Bueno, determina el coeficiente de fricción mío. De nuevo, esto se puede hacer por energía, se puede hacer por impulso, se puede hacer por Newton, pero pues esto evidentemente, como digamos, uno podría tomar como un estado inicial acá y un estado final acá, pues entonces eso es energías, cuando uno como que cierra los ojos y solamente mira el inicio y el final. Entonces lo vamos a hacer por energías y hay trabajo no conservativo en esta zona, ¿cierto? Aquí hay un trabajo no conservativo que es precisamente el trabajo hecho por la fricción y ese es el que va a tener información de μ. Entonces otra vez escribamos nuestra conservación de la energía. Energía mecánica final es igual a energía mecánica inicial más trabajo no conservativo más trabajo externo. Trabajo externo no hay otra vez. Miren que no hay una persona, una cuerda externa, algo ahí metiéndose a mover las cosas. La gravedad no es externa, la gravedad la consideramos dentro de la fuerza, dentro de la energía potencial gravitacional. Esto vale 0. Y recuerden que tenemos que evaluar las energías potenciales cuáles tenemos. Entonces, tendríamos gravitacional, ¿qué dicen ustedes? Si hay algún cambio de altura. Sí, profe. Sí, cierto, entonces hay gravitacional. Entonces hay que soportarla. ¿Y hay alguna otra energía? Sí, profe, la del resorte. La del resorte, muy bien. Entonces tenemos también una energía elástica. Y no hay más, pero entonces tenemos que tener en cuenta de todas estas. Bien, entonces empecemos. Energía final sería K final más U gravitacional final más U elástica final igual a energía inicial, que sería K inicial más U gravitacional inicial más U elástica inicial más el trabajo no conservativo. Eso escribámoslo de una vez. Eso es el trabajo de la fricción. Si yo tengo aquí a mi bloquecito, yo tengo una fricción hacia atrás, tengo una normal, tengo un mg. La fricción como es constante me permite escribir el trabajo como menos F por D, la distancia, y el menos viene porque van en direcciones contrarias a 180 grados. Y para sacar cuánto vale F, entonces sabemos que esa sería menos μ por la normal por D. Y para sacar la normal hacemos lo mismo del problema pasado, sumatoria de fuerzas en el eje Y, eso nos daría N menos mg igual 0 en esta zona. Y por lo tanto la normal es igual a mg y por lo tanto nos da lo mismo de siempre. ¿Yo por qué lo hago otra vez y siempre, casi siempre da lo mismo? Porque casi siempre da lo mismo, pero no siempre da lo mismo. Entonces uno tiene que hacerlo explícitamente para estar seguro. mg por D. Ese es el trabajo de la fricción, trabajo no conservativo. Entonces esto sería más menos μk por m por g por d. Y ahora sigamos simplificando. Ayúdenme ustedes a simplificar más. A ver, ¿cuál sería el eje que ustedes escogerían para la gravitación, para medir la referencia a la gravitación? Uno que yo escogería sería aquí el piso. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Ese me parece fácil para pues medir toda la energía potencial desde ahí. Y entonces, ¿cuánto vale la energía cinética final si estamos diciendo que lo comprimió al máximo y por lo tanto en ese punto está en cero? Está quieta la partícula. 0. Cero, esto vale cero, eso está quieto. La gravitación al final, ¿cuánto valdrá si el bloque está sobre el nivel de referencia? ¿También 0? También cero. ¿Y la elástica cuánto vale en ese punto? Esa sí vale algo, ¿cierto? Porque el resorte está comprimido, entonces sería la constante del resorte por x al cuadrado sobre 2. Esa es la energía potencial elástica, un resorte comprimido. Y eso sería igual. Energía cinética inicial, ¿cuánto será? Pues aquí no nos dicen nada, pero como no nos dicen nada, vamos a asumir que la rapidez inicial vale 0. Entonces este man vale 0. ¿Tenemos energía potencial gravitacional al inicio? Sí, porque él tiene una altura, ¿cierto? Esto sería más mg por h. ¿Tenemos energía elástica al inicio? O sea, el inicio está presionado el resorte. No. No, entonces esto también vale 0. Miren tan chévere, todo eso vale 0.
Y al final esto nos queda menos mu k por m por g por d. Y el resto es simplemente reemplazar, ¿no? Tenemos m, tenemos g, tenemos d, tenemos m, g, h, tenemos esto, tenemos el número 2, y la única incógnita que nos quedó fue esta. Y listo. Entonces por energía sale de una. ¿Alguna duda ahí? No, profe. Ok. De nuevo, estos problemas salen muy rápido, ¿sí? Yo los podría hacer muy rápido, pero pues estoy tratando como hacer un repaso a medida que les explico acá. Bueno, y este fue el último problema que salió ahí. Decía que era KE. KE es la constante del resorte, la constante elástica. Esta. Esa era la K sub E. Le ponemos la E simplemente como para no confundir la K de energía cinética con la K del resorte. Hay que tener cuidado con eso. Entonces tú le puedes poner K sub E o K sub R para no llegar a confundirte, ¿listo? Y convertir eso en una energía cinética y que se te vuelva un 8 todo. Bueno, este es el último, la fuerza paralela, creo que sí, sí. La fuerza paralela que actúa sobre el eje X en una partícula que se mueve a lo largo del eje X, esta fuerza puede asociar con una energía potencial, no sé qué. Entonces nos están dando una energía potencial. Vamos a cambiar el color de esto. Muy guayabero. Entonces, otra vez, nos están dando la energía potencial, U de X, es igual a A por X a la 4. Nos están preguntando en qué dirección va la fuerza ejercida sobre la partícula cuando está en esa posición y también la magnitud. Pero entonces nos están dando UX y nos están pidiendo fuerza. ¿Qué relación hay entre energía potencial? Cuando hablábamos por allá las conservativas, ¿alguien recuerda? Nosotros teníamos que cuando la fuerza era conservativa, habían dos cosas. Una cosa era que la energía potencial, se me fue un voltaje de electricidad. La diferencia de energía potencial era igual a menos la integral de la fuerza en la distancia. Y esto implicaba entonces que la fuerza, digamos en el eje X, la componente en el eje X, era igual a menos la derivada del potencial en el eje X. ¿Ok? Entonces esto es lo que tenemos. Y así es que si a mí me dan la U, puedo sacar la F. Entonces hagámoslo, sería simplemente derivar. F de X sería menos 4 por A por X al cubo. Y se acabó. Entonces cuando nos digan en qué dirección va, ustedes simplemente reemplazan el valor acá. Y si les da positiva, pues va a lo largo de X positivo. Y si les da negativo, pues va a lo largo de X negativo. Y cuando les pidan la magnitud, pues es sacar valor absoluto. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo. Preguntan aquí 526.057. Profe, tengo una duda, otra cosa. ¿Cómo se sacaba el tiempo que algo se demoraba teniendo velocidad angular? No sé. No sé porque depende del problema. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, vamos a suponer que es movimiento circular uniformemente acelerado, o sea, tienes un alfa, que es una aceleración angular y es constante, entonces ahí aplican todas esas mismas, digamos, expresiones típicas del movimiento uniformemente acelerado, es decir, el ángulo final es igual al ángulo inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo, más alfa por t al cuadrado sobre 2, ¿sí? Pero en ángulos, o sea, estamos haciendo lo mismo, pero en ángulos. Omega final es igual a omega inicial más aceleración angular constante por el tiempo. Y la otra era omega final al cuadrado igual a omega inicial al cuadrado más 2 veces alfa por delta teta. A esta se le llama frecuencia angular o velocidad angular. Problema del columpio gigante. Pero no sé cuál era ese problema. ¿Por qué no sacas, buscas la figurita y lo podemos revisar? Profe, y yo tengo otra duda. Ahí le mandé a su Teams personal. Es que yo pues hice unos ejercicios y, por ejemplo, la respuesta correcta era
0.056, sí, y pues eso daría 0.06 y al final pues la respuesta no me la toma como correcta. ¿Me repites? Espérate, bueno, espérate, lo miro. Ah, Dale. Pues no sé si de pronto yo estaré mal y no está dentro del intervalo que lo acepta. el intervalo que Eh, se acepta siempre es el 5%. ok. Entonces déjame ver. Digamos, 0.4, la que tú tienes es 0.4. La que da correcta es 0.4 y la que se pide es 0.45. ¿Sí? Entonces vamos a sacar el 5%. El 105%, porque tú estás por encima. Entonces sería coger 0.4 por 1.05. Y eso me da 0.42. Y tú pusiste 0.45. Entonces está muy, muy por fuera del 5%. Entonces por esa la primera te da mal. ¿Está bien? Ok. Y ahora vamos a mirar la segunda. Tú la pusiste por encima. Tienes que siempre poner 3 cifras significativas. No confundas 3 cifras, como tú tienes 0.06, no es 0.06, no tiene 3 cifras significativas, tiene una, porque los ceros a la izquierda no cuentan. Entonces tú estás perdiendo precisión, ¿listo? Y por eso también es que por aproximar tanto, de pronto te quedan mal. Entonces vamos a mirar 0.06 y 0.0 comparado con la correcta, que es 0.0568. Vamos a ver, entonces tú estás por encima, de nuevo a hacer lo mismo, voy a coger la correcta, 0.0568 y la multiplico por 1.05, que es ponerla por encima, y eso da 0.0596. Queda cerca, pero queda por fuera. Entonces, por eso se toma como mal. Entonces, por favor, Vale. si yo fuera a escribir, digamos, si a mí me hubiera dado 0.05964, yo no lo aproximo a una cifra significativa, siempre déjalo a 3 cifras significativas. Por ejemplo, aquí en el cálculo me está dando 0.05964. Si lo quiero dejar a 3 cifras significativas, debería escribirlo como 0.0596. Esto tiene 3 cifras significativas porque los ceros a la izquierda no cuentan. Y ese si hubiera entrado en el rango. Vale, profe. ¿Vale? Gracias. O sea, Eso le es sirve a que yo todos. también te envié una inquietud al chat, que es también casi lo mismo, pero en otro ejercicio, entonces no sé si lo puedes mirar de una vez. Ya lo estoy viendo. No estoy Dale. viendo quién me habló. ¿Lina? Sí, Ah, listo. Sí, aquí. De hecho fue el que hicimos corrección. Entonces tu respuesta es 2.46 y muy bien por poner con puntos. Ya saben que estamos trabajando solo con puntos, aunque Virtual Sabana insiste en poner las cosas con coma. Todos nuestros números están paseando con punto. Tú pusiste 2.7. Entonces de nuevo voy a hacer el cálculo de cuánto es 2.46 por 1.05, que es la máxima tolerancia aceptada. ok. Perdón, 2.7. Perdón, la correcta es 2.7, entonces como tú estás por debajo, yo tendré que multiplicarlo por 0.95 para dar el límite más pequeño. Y entonces esto, el límite más pequeño, digamos esto por debajo, 5% me da 2.565. Entonces sí, estás muy alejada. De hecho, calculemos cuánto estás alejada, Ah, ok. porque es que no es restar las cifras decimales, es el error relativo. Entonces 2.7 menos 2.46, eso va a ser 0.24, dividido entre 2.7, esto da un error del 9%. Vale, listo. ¿Vale? Entonces por esa razón, yo por eso les recomiendo que traten de poner como a ver, es bueno, yo creo que a ustedes les queda más fácil meter los números desde el principio, ¿cierto? Las masas, ir multiplicando por G, todo eso está bien. Listo, háganlo. Pero pues dejen muchas cifras significativas, dejen al menos 5 cifras significativas entre cada uno de esos cálculos intermedios, de tal manera que a medida que ustedes van calculando y calculando y calculando, no vayan perdiendo precisión tan rápido. Pero si ustedes cogen un intervalo intermedio, en un cálculo intermedio de m por g y ponen solamente una cifra significativa o dos, ya eso les va a afectar un montón todo lo que vayan a calcular de ahí en adelante. Entonces eso es... Listo. ¿Hay alguna otra duda? Gracias por preguntar, eso también es bueno para que todos lo vean y lo tengan claro. Y no pregunten lo mismo, es que me quedó con 0.5 de diferencia, pero no es eso, es el 5% de diferencia relativa. Entonces está muy bien. Profe, ¿Sí? yo ahí estaba preguntando, yo era el de la velocidad angular, ahí puse el ejemplo. A ver, ¿dónde? Pero ahí en dónde. No ¿Del chat de sé, acá? es que desde el celular. Ah, ahí sí.
no copié en el general, creo. Ah, ok, espérate, lo busco porque ni idea. Está en el chat de la llamada, creo. El del columpio. ¿Sí? Aquí hay uno de Mariana, creo. Bueno, voy a mirar. Esto tiene todo el chat de toda la historia. Ah, aquí hay unas preguntas. Ah, aquí está el del columpio, sí. Ok, ok. Tu pregunta era que... Sí, profe, que a mí me dio, o sea, yo hice el despeje, me dio el valor de W y pues luego hice, o sea, lo pasé al tiempo, pero no me dio el valor. Entonces quería ver cómo se hacía. Pero es bueno ver, después me muestras si quieres tu procedimiento, porque digamos, yo lo hago acá, pero hay que mirar qué fue lo que te equivocaste. El columpio gigante, la feria, no sé qué cosas, cada brazo sostiene no sé qué, longitud tal. Decidieron el L y te dieron el R. ¿Cuánto tiempo segundo le toma pasajero de la coberta completa? Si el cable forma un ángulo de no sé cuánto. Entonces, si miro yo desde arriba a estas personas, digamos, si yo pongo mis ojos desde acá, ¿sí? Vamos a ponerlo con otro colorcito. Entonces esas personas están haciendo círculos, ¿verdad? Están haciendo círculos y nos están preguntando, digamos, tenemos que tener en cuenta que el radio de ese círculo pues es todo esto y por lo tanto ese radio sería esa R chiquita que me dan más esta parte, ¿sí? Esta parte que tengo acá del L, que sería el seno de phi. Empiezo por preguntarte, ¿Cómo así, profe? ¿tuviste en cuenta que el radio del eje de rotación es toda esta magnitud? Sumarle este pedacito más este otro pedacito, porque los radios que aparecen en todas estas cosas de aceleración centrípeta son las distancias de la cosa que gira respecto al centro. Creo que ahí está el error, profe. Ya caímos. Ah, ok, listo. Entonces lo revisas. ¿Listo? Listo, Y profe. si todavía no te da después de corregir ese error, entonces sí me puedes volver a preguntar. ¿Listos? Listo, listo. Gracias, profe. Bien, con gusto. Lo digo simplemente porque yo ya conozco que ahí casi siempre se equivocan en ese. Vamos a mirar acá la gráfica que se muestra a continuación nos da la aceleración de una partícula puntual que se mueve estrictamente sobre el eje X. La partícula parte del reposo y tiene una masa no sé cuánto. La escala vertical de la gráfica está por tanto. Determina el trabajo efectuado por la fuerza neta aplicada a la partícula desde X igual 0 hasta 9. Ayúdenme, ¿cómo haríamos eso? Pues, profe, yo con una amiga teníamos la duda porque, o sea, yo lo hice haciendo masa por la aceleración y así Ujú, me daba. ujú. Pero nosotros tenemos que, pues el trabajo es igual a la masa por la aceleración por la distancia. Entonces, estamos como perdidas ahí. Pues el trabajo es la masa por la aceleración por la distancia, pero eso, ahí estás asumiendo. A ver, cuando tú dices que el trabajo es masa por aceleración por distancia, estás diciendo que es fuerza por distancia. Y ahí estás asumiendo que la fuerza es constante. Pero esta fuerza no es constante. Esta fuerza está variando. Cuando la fuerza no es constante, ¿cómo se calcula el trabajo? ¿Quién se acuerda? Aquí es fuerza por distancia por el coseno del ángulo también. Cuando la fuerza no es constante, es una integral, ¿sí o no? Y eso implica un área. Entonces, es una integral, un área, pero de la fuerza. Aquí tú tienes la aceleración. Entonces, para convertirla en fuerza, ¿qué se hace? Lo que tú hiciste, multiplicar por masa. Con eso ya tienes una gráfica de la fuerza. Entonces, esto lo que nos está diciendo es, bueno, esto es la integral de la masa por la aceleración por dx. Esto es igual a la masa por la integral de la aceleración por dx. O sea que si tú integras esta curva y luego multiplicas todo por la masa, pues ahí sí te da. ¿Está bien? Entonces, por eso es que es necesario multiplicar por la masa. Ahora te están diciendo a ti hasta x igual 9. Este es x igual 9. Y pues uno podría como calcular acá un poco de cosas que se cancelan, ¿cierto? Porque si yo calculo el área de arriba, digamos que es positiva, el área de abajo es negativa. Yo podría pensar, por ejemplo, que este triangulito de acá, que es negativo, se va a comer este triángulo y todo acá, que es positivo. Lo mismo acá. Es pura pereza, también lo pueden hacer uno por uno y meterle el signo bien y ya está.
Y luego voy a pensar que este rectángulo que tiene 2 cuadrados de ancho, se comería este rectángulo que tiene 2 cuadrados de ancho. Entonces al final lo único que me quedó para calcular realmente a mí, pues va a ser esto. Este rectangulito, esta es la única área que me queda. ¿Sí o no? Y esa área sería la que yo estoy calculando acá. Entonces el resultado sería la masa por el área de ese triangulito, que sería la base, que es 1 metro, ¿sí? Este ancho es 1 metro, por la altura, que es la escala de la aceleración, que es 10 metros. ¿Y cuánto es la masa? La masa es 1. Entonces esto me daría 10. ¿Sí? ¿La respuesta es 10? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Listo. ¿Queda claro esto? ¿O hay alguna pregunta ahí? Sí, profe, ya, claro. Hay una pregunta aquí, dice, sí, el área. Gracias por la fuerza de la derivada. Listo, no entendí por qué eliminas las demás. No entiendo ahí esa pregunta. ¿Cuáles demás? ¿Las demás áreas? ¿Sí será asociada a esta pregunta? 520,083, ¿a qué te refieres con las demás? Las demás áreas. Simplemente porque cuando tú calcules esta área, digamos, esta área te va a dar, vamos a sacar el valor. Cuando tú calcules esta área te va a dar base por altura sobre 2. Entonces la base es 1, la altura es AS, que es 10. Entonces esta área te va a dar 5 metros, bueno, 5, ya te lo ponemos las unidades, te va a dar 5. Y cuando calcules esta área, por ejemplo, me puse borrador. Cuando calcules esta área de acá, ¿cuánto te va a dar esta área? Esta te va a dar menos 5. Entonces, como tú al final tienes que sumar todas las áreas porque vas hasta 9, pues este 5 se va con este menos 5. Entonces, por eso no la tengo en cuenta. Por eso también esta, que me va a dar, esta me va a dar negativa y esta me va a dar positiva, pero iguales en magnitud. Entonces también se van a cancelar. Entonces simplemente es por eso. Ok, pero pues si ustedes, digamos, eso les parece raro, pues pueden ir simplemente calculando todas las áreas y sumando y restando y van a ver que les va a dar lo mismo. Entonces, por esa razón que hay que multiplicar por la masa, ¿listo? No hay que olvidarse, pues, de la definición del trabajo y, por favor, tener mucho cuidado con esto. El trabajo no siempre es esto. El trabajo es esto solamente, ¿sí? El trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo entre los dos, o por desplazamiento, solamente cuando la fuerza es constante. ¿Está bien? Solamente en esos casos. Entonces, sí, el usuario que en esos 20,087 decía que eso se calculaba haciendo las áreas, muy bien. También el 0,75, muy bien. En el ejercicio anterior podemos repasar cómo se halla la fuerza usando la derivada. Eso fue lo que hicimos, entonces espero que haya quedado claro. Y voy a mirar más. Lina, ese ejercicio que estás pasando ahí, ese se hizo el sábado. Si quieres, pregúntele a las personas, a una persona que haya estado el sábado para que te pase el video. De hecho, voy a tratar de descargar el video. Si ustedes quieren, voy a descargar el video del sábado y lo voy a poner en nuestra lista. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, una pregunta con respecto otra vez a mí misma, al mismo ejercicio que yo te había enviado, que decía que era 2,7, o sea, yo lo hice como tú acabaste de explicar con todas las cifras y a mí me da 2,57. Mándame si quieres ya por el chat en ese mismo mensaje, mándame la fotico. Yo reviso la Listo, fórmula y bueno, ahí miramos si fue que quedó mal o qué pasó. listo, listo. Bueno, hay otra vamos a Profe, mirar aquí. Hay otras preguntas. Yo me salté esta. A ver, solo tenemos tiempo para una. Está esta de Valentina, que tiene como un montón de cosas ahí de fuerzas. Está esta de cosas rotando. Este es igualito al de las derivadas que hicimos ahorita. Bueno, digamos rápidamente puedo explicar este de la energía potencial porque aquí le están preguntando la situación de equilibrio en este punto. Digamos que ahí ya no le hemos respondido nada. Entonces, a ver, de nuevo, tenemos una energía potencial, como ustedes ven acá, nos dan energía potencial, y nos preguntan
¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a la separación entre los átomos en equilibrio? Alguien más me la ha preguntado también por el chat privado, digamos. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, en equilibrio quiere decir que la fuerza vale cero, pero nosotros nos dieron fue una energía potencial, entonces nos toca calcular la fuerza a partir de esa energía potencial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Derivada de esto respecto a la distancia, que en este caso se llama r. Entonces, simplemente lo que hacen es derivar esto respecto a r, lo multiplican por menos, eso es la fuerza, y luego eso, pues lo igualan a cero, que es lo que están buscando, una posición de equilibrio. Y de ahí, al igualar eso a cero, les va a quedar la expresión correcta. ¿Listo, Mariana Morales? Sí, profe, gracias. Listos. A ver, nos queda muy poquito Profe, ¿será que tiempo. puedes hacer el de el que mandó Valentina, el que tiene como una pelota girando? Ese, por favor. Sí, listo. Yo creo que este es el último que nos queda y de hecho les iba a decir que si hacíamos este porque a veces se les complica un poco lo que rota. Entonces tenemos una masa de no sé cuántos kilogramos conectada a un eje vertical rotante por dos cuerdas de longitud L, cada una formando un ángulo tal como se muestra en la figura, tomando la masa como, ¿qué? Tanto la masa como el eje giran con velocidad angular, no sé cuánto. Uf, 1000 radianes por segundo. No jodas. Determine el valor de la tensión en la cuerda inferior, ok. A ver, en estos problemas, de nuevo, siempre hay que tener identificado que, como las cosas están rotando, tiene que haber una fuerza centrípeta, primero. Segundo, pues que tiene que haber un radio, ese es nuestro radio R, que por la geometría del problema, ese radio R sería igual a la hipotenusa por el seno de ese ángulo teta, que allá hay un ángulo teta, créanme, ese manchón es un ángulo teta. ¿Cierto, Valentina, que hay un ángulo teta, sí? Sí, profe. ¿Quieres que mande una mejor foto? Tranquila, no pasa nada. Y entonces, siempre que ustedes tengan algo que rota, pues tienen que hacer una sumatoria de fuerzas, prefiriendo esa dirección que va hacia el centro para poder descomponer fácilmente la fuerza centrípeta. Entonces, en ese caso, los ejes que yo escogería serían estos ejes. Esto es X y esto es Y. Simplemente para poder hacer la sumatoria de fuerzas en la dirección horizontal, que es la misma dirección radial. ¿A ustedes se les complica si pongo el eje X hacia la izquierda? ¿Quieren que lo ponga hacia la derecha? Sí. Listo, lo vamos a poner hacia la derecha. Y van a ver que va a dar lo mismo. Porque esa es una de las leyes llamadas digamos, la independencia de las leyes de la física respecto al sistema de coordenadas. Porque se imaginan que la física cambiara si ustedes escogieran ejes diferentes. Sería una locura, ¿no? Porque yo pondría el eje ya hacia abajo, entonces ahora todos podríamos volar hacia arriba. Bueno, entonces, para resolver este problema, tenemos que también calcular quiénes son nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos una tensión. Y la tensión la voy a llamar T1 y T2. Estas no pueden ser iguales. ¿Y por qué no pueden ser iguales? Porque miren que la tensión de arriba está compitiendo tanto con la tensión de abajo como con el peso. Por esa razón la tensión de arriba seguramente es más grande. Entonces por esa razón no las puedo poner iguales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y entonces ahora sí vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y y en el eje X. Entonces sumatoria de fuerzas en el eje X, que es el mismo eje radial, sería... Esas son nuestras... Dios mío. Tendríamos estas componentes que van hacia acá de las tensiones, ¿cierto? Entonces serían menos T1 por seno de teta menos T2, se cayó la niña, por seno de teta. Son esas dos componentes y no hay más fuerzas, en esa dirección, entonces esto sería igual a masa por aceleración centrípeta, que sería B al cuadrado sobre R, pero hay que ponerle un menos porque la fuerza centrípeta siempre va hacia el centro. Entonces, si ven que todo eso tiene que tener los menos por haber escogido el X hacia la derecha, simplemente. Esto también se puede reescribir como menos masa por R por omega al cuadrado, cualquiera de las dos, por la relación que hay entre velocidad tangencial igual a R por velocidad angular. Listo. Y esto lo voy a reescribir entonces T1 seno de teta más T2 seno de teta igual a M por R por omega al cuadrado. Y ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y en el eje Y tendríamos T1 coseno de teta, que es esta componente que va hacia arriba,
menos T2 coseno de teta, que es esta componente que va hacia abajo, menos mg, y ahí sí es 0, porque eso no está ni subiendo ni bajando. Y entonces voy a reescribir esto como T1 coseno de teta menos T2 coseno de teta igual a mg. Entonces tenemos esta expresión y tenemos esta expresión. Nos están preguntando el valor de la tensión en la cuerda inferior, que es T2. Y eso implica entonces que lo ideal sería despejar T1 de acá y reemplazarlo aquí, para que nos quede solo una ecuación con T2. Como eso quedará una ecuación muy larga si lo hacen así, como les estoy diciendo, entonces metan valores, metan cuánto es la masa, el radio, el ómega, el ángulo, sí, todo eso lo meten para que le queden puros números. Y pues con eso simplemente al final es de dos ecuaciones con dos incógnitas despejar una de ellas. Aquí lo más importante es el planteamiento, tener en cuenta que si esto está rotando, entonces pues hay una fuerza centrípeta, escoger bien los ejes, poner bien los signos y ya está, no es nada más, sumatoria de fuerzas y listo. ¿Hay alguna duda ahí? No, profe, ya está claro. Listo. ¿Dónde puedo encontrar ejercicios para estudiar? En los libros, ahí como dicen también, en el Sears, el Halliday, en los talleres, en las presentaciones que yo les dejo a ustedes, ahí hay hartos ejercicios. Y también hay un libro que yo les recomendé en la primera clase, que es el Schaum. Lo buscan, Schaum de física. Si ustedes como se supone que son nativos digitales, yo creo que no les queda ningún problema para encontrar ese fácilmente. Si les gusta, después lo compran para apoyar al autor. Y el Schaum de física es un libro donde están como los temas muy, muy resumidos y empiezan con muchos ejercicios. Entonces hay 20 ejercicios resueltos con procedimiento de tal tema y luego 20 más con respuestas. Entonces es muy útil para uno poder ver. Pero como les digo, pilas, no se queden viendo cómo hacer ejercicios, tienen que hacer ejercicios ustedes. ¿Cuántas preguntas tendrá el parcial aproximadamente? Siempre normalmente tenemos 8 o 9. Vamos a tener dos abiertas, igualito que primero. Dos abiertas que tienen que mandar el procedimiento y es obligatorio que llenen las respuestas en Virtual Sabana. Si en Virtual Sabana sale que es incorrecto, pues realmente ya se está castigando y entonces ahí la nota les va a quedar mal. Tienen que llenar en Virtual Sabana los resultados. ¿Listo? Y luego se revisa el procedimiento. O sea, en Virtual Sabana al final eso vale en total 4, contando con que ustedes llenaron. Si ustedes no llenan, pierden 0,5 en cada una de esas preguntas. Entonces es igual que primero. Llenan, hay 2 preguntas con procedimiento y hay 6 preguntas escogidas al azar que no se pide el procedimiento. Aquí dicen por qué no actúa la normal, porque no tienes contactos. La normal recuerda que es cuando hay dos cosas que están en contacto. Y entonces aquí no tienes como que la bola esté contra una pared o algo así. Digamos que podemos considerar que el contacto entre la cuerda y la bolita es una tensión. Entonces por eso no hay normales. ¿Tienen miedo? Eso es normal. O sea, uno tiene miedo toda la vida. Lo que pasa es que el miedo no le puede ganar. Pero yo, por ejemplo, cuando hice el doctorado y estaba exponiendo, o cuando en el postdoc estábamos haciendo la exposición en un congreso de las cosas, uno siempre le da miedo, a pesar de uno llevar años y años y años trabajando en lo mismo. La idea no es que el miedo no exista, porque uno siempre pues, va a tener miedo un poco de presentar cosas o de evaluar, de ser evaluado, de que se equivoque, pues eso es normal. ¿Cómo ustedes pueden controlar el miedo? Teniendo la confianza de que han estudiado, han preguntado, hicieron ejercicios y esos ejercicios le diagnosticaron en dónde tiene huecos, entonces preguntaron, entonces los pudieron resolver. O sea, el estudio les tiene que dar a ustedes tranquilidad. Y por eso pues hay que seguir haciendo los ejercicios y practicando y preguntando, chicos, ¿sí? Pero el miedo nunca va a desaparecer, lo único que tiene que hacer uno es que el miedo no lo domine, pero no hay forma de desaparecer el miedo. El miedo siempre va a existir, ¿está bien? Y otro miedo que a ustedes les da mucho es cuando tienen el tiempo controlado, entonces hagan sus estudios también controlándose el tiempo, pónganse ustedes mismos un cronómetro cuando empiezan a hacer un problema y si no lo hacen en 10 o en 15 minutos, lo guardan y siguen con otro, pero ustedes tienen que entrenar esa presión del tiempo, porque ustedes cogen y se relajan y entonces dicen, no, no, voy a empezar a hacerlo, uy, no, es difícil, me voy a tomar un cafecito, ya vengo. Así no es un examen, entonces ustedes tienen es que entrenar esa vaina para que cuando lleguen al examen ustedes ya tienen cancha, digamos, ya están entrenados en el tiempo, en el afán, y eso no los domina. Pero ustedes se demoran media hora en cada problema y entonces en una hora hicieron solo 2 problemas, pues obviamente cuando lleguen a un examen donde se espera que en una hora hagan 5 problemas, pues ya
van a demostrar que todavía no tienen la habilidad. Entonces entrenen también con ese afán del tiempo, pónganse cronómetros y todos los problemas que no alcancen a resolver los guardan y los preguntan después. Eso quiere decir no estudien el día anterior y cosas de ese estilo. Y tranquilos, ustedes de todas maneras llevan trabajando, han hecho hartos quizzes, hemos hecho hartísimas realimentaciones, hartos ejercicios. O sea, de todas maneras hemos hecho harto ejemplo. Repasen, pero pilas, el aprendizaje es activo, ustedes tienen que hacer. De nada les sirve verme a mí, escucharme a mí, hacer ejercicios o a otra persona, ustedes tienen que hacerlos también. Entonces hagan y verán que van a estar más tranquilos. Bueno, gracias por su atención, chicos, que estén muy bien. Hasta luego, profe, muchas gracias. Gracias a ti, profe.